Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 36 de la fase A, titulada Meditación y Koanes. Recordemos que este curso es completamente gratuito y de libre acceso. Las personas que quieran pues compartir estos temas con personas que pues conozcan de que les interesa este tipo de información espiritual, pues pueden compartir el link a todas aquellas personas pues que deseen. Recordemos que las conferencias son 75 en total, son 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B, de las cuales pues la fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Los días viernes damos las conferencias de la fase B y los días domingos damos las prácticas correspondientes de las conferencias que hemos dado en la semana de fase A. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir verificando el audio. De todas maneras, si alguno de los compañeros que se una al en vivo, pues nos puede ayudar verificándonos si se ve y se escucha bien, bueno, les agradeceríamos. De igual manera, pues si en algún momento se deja de escuchar, pues también, o se pausa el video de alguna manera, pues no lo pueden dejar en los comentarios porque eso sí lo ve uno aquí en la pantalla. Entonces buscaríamos pues maneras de corregir. Entonces ya vamos en el temario por la conferencia número 36. O sea, ya estamos eh, cerca de terminar el temario, pero recordemos que todas las conferencias son de carácter continuo. O sea, una vez que termina el ciclo de 50 conferencias y las 25 de fase B, nuevamente vuelve a iniciar el ciclo. O sea que de igual manera, pues aunque las personas se unan a las conferencias en cualquier momento del temario, pues de igual manera, pues puede iniciar desde ese punto y después, pues, volver a iniciar el temario y de esa manera, pues, se pone al día o al corriente. De todas maneras, siempre que uno vuelve a ver el temario, pues le queda un poco más de comprensión. De hecho, pues hasta uno mismo, cuando está dando la conferencia, cada vez que vuelve a dar la misma conferencia, vuelve a tener pues más comprensiones sobre el tema. Entonces, bueno, bienvenidos todos entonces los que se unan ahora mismo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Recordemos que si surge alguna pregunta a lo largo de la exposición o algún comentario o algún aporte que tengan sobre la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios que en la medida pues que vamos desarrollando el tema, pues las preguntas o los aportes pues nos sirven para ampliar el tema. Entonces vamos a ir dando inicio al tema de hoy, meditación y koanes, conferencia número 36 del temario. El objetivo de esta conferencia, pues, aprender una técnica que nos permita conocer y experimentar las dimensiones superiores de la naturaleza. O sea, lo que son la sexta y séptima dimensión. O sea, la sexta y la séptima dimensión. Entonces, recordemos que todo el curso de conocimiento de sí mismo, pues, es eh, enfocado a la práctica. Y pues acá vamos a aprender una técnica precisamente para que podamos hacer uso de esta técnica, hacer esta práctica que se origina de esta conferencia y de esa manera pues podamos experimentar dentro de nosotros mismos lo que es los cielos. Eh, ese, ese aspecto donde no estamos en presencia del ego. Vamos a ir viendo lo que es todo esto. Entonces, hablábamos en conferencias anteriores sobre la meditación. Entonces, recordemos que lo que normalmente se conoce o lo que uno conoce antes de llegar a conocimiento de sí mismo sobre lo que es meditación,
pues son en realidad maneras de llegar a lo que es la concentración. Pero meditación como tal, pues es lo que en realidad logra hacer cambios radicales en nosotros. Entonces, una meditación es lo que permite que nuestra mente, que se la pasa allí todo el tiempo en esa laraca, pues llegue a ese punto donde se mantenga en silencio, o sea, en ese silencio interior, donde se pueda manifestar la sabiduría de nuestro ser interno. Entonces, a través de esta práctica, eso es lo que buscamos, tratar de silenciar nuestra mente para que se manifieste la sabiduría de nuestro ser. Entonces, allí vamos a ver pues cómo hay varios tipos de meditaciones que acá las vemos. Está la meditación trascendental reflexiva, está la meditación trascendental con koanes, que es la que vamos a ver el día de hoy, y está lo que es la meditación contemplativa. Entonces vamos a ver que estas dos meditaciones, la reflexiva y la de koanes, pues son las que buscan hacer eh, un cambio radical dentro de nosotros. O sea, veo que no se ve aquí en la lámina, pero acá abajo dice busca un cambio trascendental o un cambio radical. Y acá pues no busca hacer cambios dentro de nosotros, que es la meditación contemplativa, la que normalmente conocemos cuando llegamos acá. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la meditación contemplativa, que es ese tipo de meditaciones donde uno se pone en calma, de repente pues le ponen algo de aromaterapia, o una música suave, o algunos sonidos suaves, donde la persona llega a ese punto de calma o a ese punto de relajación, porque en realidad pues esto lo que es un punto de relajación, donde la persona llega a sentirse ay, en calma y le dicen imagine tal cosa y la persona ay, sí se lo imagina y se siente muy bien, ¿no? Pero resulta que una persona que haya participado de este tipo de meditación, pues saliendo de allí de su meditación tan buena que estuvo, tan bien que se sintió, pero una vez que sale de allí basta con que cualquiera le lleve la contraria o surja algún percance o llegue a la casa y el hijo no ha llegado, no se sabe dónde está, donde allí pues empiezan a manifestarse nuestros defectos psicológicos y la persona vuelve a identificarse porque pues de hecho no ha causado ningún tipo de cambios esta meditación. O sea, llega a producir ese momento de calma, ese proceso de relajación donde la persona se siente bien, pero no logra un cambio interior importante. En cambio, las meditaciones trascendentales son esas que buscan hacer cambios radicales dentro de nosotros. O sea, donde se fije un antes y un después de cuando hemos hecho un tipo de meditación como esta. Entonces, entre estas tenemos la meditación reflexiva, que ya la hemos explicado en el curso, donde, bueno, de hecho es lo que hacemos generalmente en las prácticas, cuando estudiamos defectos psicológicos, estamos haciendo una meditación reflexiva, porque estamos buscando en esa calma interior, pues buscar cada uno de los detalles de un defecto. Entonces, en ese tipo de meditación reflexiva, pues estamos allí en completa concentración, estudiando los aspectos de un yo y haciendo ese trabajo para eliminarlos. Entonces, ya luego que uno sale de haber meditado un defecto psicológico que ha eliminado pues varios aspectos de ese yo, pues ya no sigue siendo la misma persona. Entonces, eso es lo que se busca, que seamos otros después de la meditación. En la medida en que vamos haciéndole cada vez más meditaciones a ese mismo defecto psicológico, pues llega el momento donde ya no somos más esclavos de ese yo, porque ya lo hemos entonces eliminado. Entonces, como les decía, es generar ese cambio interno en nosotros que se dé de una manera radical. Por acá nos saluda Orlando Barrios. Bueno, un saludo para usted también, Orlando. Bienvenido. Entonces, el otro tipo de meditación trascendental, pues es la que vamos a ver el día de hoy, que es la meditación con koanes.
que también llega a generar una fuerza muy importante para nuestro trabajo interior y que lo vamos a describir pues a continuación. Entonces es importante que lleguemos a diferenciar cuando una meditación pues llega a generarnos ese cambio trascendental o cuando no, pues porque sencillamente entonces lo que estamos es perdiendo el tiempo. O sea, de nada sirve que vayamos con la intención de hacer una meditación trascendental y que que salgamos de allí pues siendo los mismos sin haber generado ningún tipo de cambio, eh, porque pues si hacemos es una meditación contemplativa, que como les decía, en ese silencio, en ese escuchar una musiquita, en ese imaginar algo, pues podemos llegar a alcanzar, pues es un estado de relajación. No es lo que buscamos acá, sino aparte de generar el punto de relajación para que se manifieste nuestra conciencia, pues hacer el estudio de un defecto psicológico para que luego seamos distintos luego de hacer nuestra meditación. Entonces, la otra trascendental es la de Koanes, que es la que vamos a explicar ahora. Este tipo de meditación trascendental con Koanes nos permite entrar a la sexta y séptima dimensión, al igual cuando hacemos la meditación reflexiva. Porque cuando hacemos la meditación reflexiva, como les decía, uno primero busca ese estado de relajación de la mente, de la emoción y del cuerpo físico para después concentrarnos en ese defecto psicológico que estamos estudiando y allí en ese silencio de nuestra mente pues se manifiesta nuestra conciencia, o sea, nuestra conciencia y nuestro Padre que es la sabiduría, y de esa manera es que alcanzamos las comprensiones sobre el defecto psicológico. Entonces, acá en esta meditación con Koanes, pues también se busca conectarnos con esa sexta y séptima dimensión, pero de una manera distinta. Ya aquí vamos a buscar amordazar al ego, o sea, el liberarnos por unos instantes del ego para poder escapar a la sexta y séptima dimensión. Entonces, recordemos que nuestro ego nos mantiene en la primera y segunda infradimensión por lo identificados que nos los pasamos durante el diario vivir. En la tercera dimensión estamos cuando nos mantenemos en el aquí, en el ahora, y de allí pues necesitamos primero ubicarnos allí en la tercera, o sea, llegar a ese punto de concentración y de allí entonces amordazar al ego, que lo tenemos en la quinta dimensión y que va a buscar, o sea, conseguir el que no podamos escaparnos, pero acá vamos a tener la técnica que va a permitir que el ego quede amordazado para que entonces la chispa pueda escaparse desde acá donde está en nuestra envoltura seminal, por acá en el aparato sexual, de allí va a subir por cada una de las dimensiones hasta llegar a la sexta y séptima dimensión. O sea, escaparnos de nuestras dimensiones de tierra y llegar entonces a las dimensiones de los cielos, que son la sexta y séptima dimensión. Entonces, una vez que una persona pues llega a experimentar este tipo de práctica donde se conecta con la sexta y séptima dimensión, en la sexta que está pues nuestra conciencia y en la séptima que está la sabiduría de nuestro ser interior, pues ya no vuelve a ser la misma persona, porque es una sensación que muchos de nosotros pues no hemos experimentado nunca. Y cuando llegamos a hacer esta práctica, al llegar a experimentar eso hacia donde queremos ir, porque recordemos pues que el trabajo de desarrollar nuestra conciencia es precisamente ir eliminando todo lo que es el ego dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos esta práctica, que experimentamos ese punto donde ya estaríamos sin el ego, pues nos pone como un punto de hacia dónde es que vamos, o sea, qué es lo que queremos lograr. De hecho, pues ya una vez que nos sentimos en esa sexta y séptima dimensión, pues no quisiéramos regresar, pero pues no hemos hecho el trabajo, volvemos nuevamente a la tercera dimensión, pero por lo menos nos deja ese ánimo, ese entusiasmo de que para allá es para donde queremos llegar.
Entonces ya no queremos seguir siendo lo mismo, ya no le damos el mismo valor a las cosas materiales, ya dejan de interesarnos todo lo que es el materialismo, porque en realidad vemos lo superfluo que es todo aquello y que lo que queremos es algo trascendental, o sea, lo que queremos es algo que va más allá del tiempo, que es llegar a alcanzar lo que es la felicidad. O sea, esa felicidad que se encuentra en los cielos cuando ya no estamos condicionados por el ego. Entonces, el impedimento para esta práctica que les había mencionado hace un rato, pues es precisamente nuestro ego. Recordemos que nuestro ego tiene un aspecto activo y un aspecto pasivo, o un aspecto positivo y un aspecto negativo, allí en esa ley del péndulo, donde está toda la parte positiva del defecto psicológico, todo lo que es esa parte de la actividad del yo, donde está el placer, el esplendor, el espiritualismo, o sea, todo lo hermoso, todo lo positivo. Y del otro lado del péndulo, pues tenemos el aspecto negativo o la pasividad, el dolor, la decadencia, el materialismo. Entonces, ambos son los dos polos del yo. Entonces, la quietud de la mente se da es en el punto crítico, o sea, en el punto de equilibrio, o sea, justo en el centro de esos dos aspectos. Entonces, cuando durante esta práctica lo que buscamos es amordazar al ego, lo que hacemos es que le alimentamos esa parte positiva, después alimentamos la parte negativa y después lanzamos el koan, que es lo que permite amordazar al ego. Entonces, allí en ese aspecto positivo le vamos a dar a nuestra mente un pensamiento evolutivo donde vamos a ir desarrollando todo ese aspecto positivo del ego, donde vamos a imaginar el proceso donde se arregla una tierra, se acomoda y se va limpiando de malezas, se siembra una semillita, esa semillita se empieza a desarrollar, empieza a salirle las raíces, empieza a tomar pues más fuerza hacia la tierra y empieza hacia arriba a ir soltando la cáscara de la semilla. Empieza a desarrollarse, la plantita va creciendo, si es de flores empieza a florecer, llega a su máximo esplendor y hasta allí se da el pensamiento evolutivo, o sea, donde está en el culmen, en ese punto máximo de esplendor de la planta, y allí se empieza entonces a generar o a darle a nuestra mente el pensamiento involutivo, donde ya entonces la plantica empieza a desmejorarse, si es de frutos, entonces empieza a dar menos frutos, empieza a darse algunos que hasta se secan, se caen, la planta empieza a perder un poco el color, empieza a perder ramas, hasta que se deteriora toda la planta y muere. En ese punto donde ya nuestra mente tiene el pensamiento evolutivo, o sea, donde ya nuestra mente lo procesó y procesó el pensamiento involutivo, allí es el punto justo donde está en quietud nuestra mente. Entonces allí, en ese punto de quietud de la mente, es donde debe lanzarse el koan. Entonces vamos a hablar lo que son los koanes. Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica, o sea, donde uno se pone a pensar, o sea, nuestra mente va a buscar darle ese concepto a esa pregunta y no logra conseguir un concepto para la pregunta. Y de esa manera pues se amordaza el ego y se libera la esencia por unos instantes. Entonces aquí vamos a ver diferentes ejemplos de koanes, pero cuando vamos a hacer la práctica debe usarse un solo koan. Si vamos a intentarlo varias veces, o sea, si nos sentamos a hacer la práctica de meditación trascendental con koanes y hacemos la práctica y no lo logramos en ese momento y vamos a repetir nuevamente, volvemos a utilizar el mismo koan. Entonces aquí vemos ejemplos, perdón, de los koanes donde tenemos, si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, ¿cómo suena una?
Entonces allí nuestra mente va a quedar buscando, o sea, y uno vuelve, ¿cómo suena una sola? O sea, allí se va a quedar la mente buscando esa respuesta que no existe. Esta otra, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Igual la mente se va a quedar. Esta otra pregunta, ¿dónde está la verdad? Está dónde está el vacío. ¿Quién creó a Dios? Entonces, allí nuestra mente se va a quedar así como, o sea, ese querer buscar la respuesta, la mente va a estar allí como que buscando entre todos los conceptos y queda así como que, o sea, llega un momento en que no consigue la respuesta y allí está justamente ese momento en que se puede escapar la chispa hacia las dimensiones superiores. Entonces, para hacer la práctica de meditación, pues buscamos un lugar tranquilo donde no vayamos a ser interrumpidos, ponernos en una posición cómoda, donde si va a ser sentados, pues que nuestros pies lleguen al suelo de una manera cómoda. Si es en el suelo y no estamos acostumbrados, pues entonces buscamos algo que sea acolchado. Allí pues nos ponemos en una posición cómoda, no necesariamente tiene que ser en posición de loto, sino que estemos cómodos. Hacemos la conjuración del Belilín y del círculo mágico. Posteriormente hacemos la súplica a nuestro ser interno, a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan en la práctica, que nos den en esa práctica pues concentración, imaginación y voluntad, porque pues necesitamos hacer todo ese proceso que estábamos describiendo con la imaginación consciente. Posteriormente hacemos el proceso de relajación, como hacemos en todas las prácticas, relajamos la emoción a través de la respiración, donde inhalamos profundamente por la nariz, retenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Lo hacemos varias veces. Posteriormente pasamos a relajar nuestra mente, que siempre la hacemos a través del oído, agudizando ese oído. Iniciamos escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y después salimos a escuchar sonidos del exterior sin identificarnos con ningún sonido. Y posteriormente pues relajamos nuestro cuerpo físico, que generalmente pues lo hacemos imaginando cada parte de nuestro cuerpo, imaginando cómo esa parte del cuerpo se va distensionando, bien solo con el proceso de imaginación o imaginando que hay una luz verde que va escaneando nuestro cuerpo y que lo va relajando y distensionando de manera interna y externa. Entonces, una vez que ya hicimos el proceso de relajación, pues iniciamos con el pensamiento evolutivo. Cuando vamos a imaginar en ese pensamiento evolutivo, se va a dar, como vemos acá en el videito, pues cómo nosotros llegamos, limpiamos un pedacito de tierra, lo abonamos, a lo mejor lo aramos un poquito antes de sembrar. Entonces allí sembramos esa semillita, empezamos a ver entonces cómo empieza a desarrollarse, cómo va creciendo, va suelta la semilla, empieza a desarrollarse en hojitas, eh, donde empieza entonces acá que es un frutal, pues empieza entonces a salirle los capullitos y empieza a salir pues esa fruta. Llega al punto donde ya está el árbol todo esplendoroso, lleno de naranjas, que es lo que me parece que vemos acá. Entonces está en ese punto culmen de máxima evolución, donde ya está grande, frondoso, hermoso nuestro árbol, y hasta allí llega el pensamiento evolutivo. Entonces de allí pasamos a lo que es el pensamiento involutivo, porque recordemos pues que es evolución e involución pues son dos leyes mecánicas y son gemelas, donde ese proceso de evolución llega a un punto culmen y posteriormente pues pasa a lo que es el aspecto involutivo. Entonces allí arrancamos el pensamiento involutivo, donde empezamos a imaginar pues cómo empiezan a caerse los frutos, cómo va perdiendo entonces hojitas el árbol, el tallo se va secando un poco, empieza a oscurecerse las hojas, las ramas, empiezan a secarse algunas ramas, empieza medio doblarse el arbolito hasta que se seca, como vemos acá.
termina pues destruyéndose, sumándose al suelo, integrándose con la tierra y queda la tierra como cuando iniciamos. O sea, volvió a quedar como que no pasó nada. Allí en ese punto que ya se procesó el pensamiento evolutivo y el pensamiento involutivo, allí es donde se da la síntesis del pensamiento o la quietud de la mente. Entonces allí es donde nuestra chispa, que como veíamos en láminas anteriores, pues está acá abajo en el centro sexual, a nivel del coxis, o sea, justamente en la parte sexual, y de allí pues es que va a ir, o sea, en lo que se amordaza el ego, que está esa parte evolutiva y esa parte involutiva, pues allí es donde la chispa pues puede subir y llegar entonces a escaparse a las dimensiones superiores, o sea, a esa sexta y séptima dimensión. Acá vemos pues como cuando se lanza el koan, se queda, o sea, como que si no pudiera pasar ninguno de los dos pensamientos, ni evolutivo ni involutivo, sino que allí se dio la quietud y allí justamente es donde, como vemos acá en la imagen, la chispa se escapa hacia las dimensiones superiores. Entonces allí es donde la persona va a llegar a experimentar lo que es estar sin la presencia del ego. Los síntomas que podemos llegar a sentir es como un desprendimiento, o sea, como que nos soltamos de algo. Se puede incluso observar como un túnel de luz, o sea, como que si estuviésemos viendo allá, o sea, como que si estuviésemos viendo de frente, pero en realidad es de abajo hacia arriba que estamos viendo, y se ve como ese túnel, como que si estuviésemos pasando por ese túnel, un túnel de luz. Se puede dar incluso la imaginación consciente, o sea, que estemos como en un, como que estamos conscientes de todo aquel proceso, porque allí, pues, la chispa está sin nada de ego, o sea, como que si estuviésemos, como que si no tuviésemos ego, pues, es que esa es la frase. Se puede sentir como que si estamos en un sueño lúcido, se puede experimentar lo que es la unidad, o sea, el estar, recordemos que cuando eliminamos todo el ego, pues ya es cuando la persona está al final de la segunda montaña. Entonces, es todo un proceso que hay que hacer para llegar a vivir esto y, o sea, para llegar a vivenciarlo de una manera, eh, digamos, radical, pero por lo menos con esta práctica podemos experimentarlo por unos momentos. Entonces allí podemos llegar a experimentar esa unidad. También se puede sentir como un vértigo, y pues cada uno va a tener pues su, digamos, los síntomas en particular, porque pues pueden ser cualquiera de estos como cualquiera otro, pero la persona va a saber o va a comprender pues cuando esté experimentando qué es lo que exactamente se siente, porque lo más importante de esta práctica es que no vamos a ser los mismos después de experimentar esta práctica, que es lo que realmente importa de ella, porque una vez que logremos sentir eso que llaman el vacío iluminador o el samadhi, o sea, esa presencia con Dios, o sea, ese sentirnos allí sin el condicionamiento del ego, o sea, sentirnos realmente en el cielo, pues es algo que nos va a dar esa motivación de la que les estaba mencionando hace un rato, donde les decía, uno sale de esta práctica no siendo nuevamente el mismo, porque resulta que ya a uno le queda como ese sabor a lo que, o sea, a eso que ahora quiero y que no pienso de fallecer. O sea, cuando vea que el trabajo se hace difícil, pues sencillamente vamos a decir, es difícil el trabajo, pero es que lo que estamos aspirando vale la pena. Entonces, por eso la importancia de que hagamos esta práctica y recordemos esta frase tan importante que dice la práctica hace al maestro, porque bien una persona, si lo hace bien concentrado, pues puede llegar a experimentarlo la primera vez que haga la práctica, o bien pues sencillamente pues hacerlo hasta que logremos la práctica para que lleguemos a experimentar pues eso a lo que estamos buscando.
porque como les decía, una vez que lo logremos percibir, una vez que lo podamos experimentar, pues no vamos a llegar a ser los mismos. Eh, esta frase que dice acá, la práctica hace al maestro, también nos muestra el que cuando uno experimenta las prácticas, cuando uno vivencia, ya empieza también a desarrollar lo que es la fe consciente. O sea, ya no es algo de que, bueno, es que aquí dicen, es que me parece muy bonito, es que hablan de espiritualidad y se escucha fascinante. No, es que ya lo empezamos a vivenciar y ya es una relación que estamos estableciendo cada uno con su ser interior. Y cuando se empieza a generar esa comunicación, tanto en esta práctica como en cualquiera de las prácticas, que cada vez que hacemos las prácticas como corresponde y logramos los objetivos, pues allí vamos a tener, a iniciar esa conexión con nuestro ser, y eso es lo que nos va dando incluso fuerza durante todo el trabajo. Entonces, por eso la importancia pues de hacer las prácticas, llegar a vivenciar cada uno e ir desarrollando la fe consciente y pues como les decía, el llegar a experimentar ese vacío iluminador, ese samadhi, que no nos va a cambiar de una manera radical. Entonces, recordemos también que la meditación es el pan del sabio. Si nosotros queremos lograr un cambio radical y llegar a generarlo de manera activa, pues es a través de la práctica y a través de la meditación. Porque cada una de las meditaciones, como les decía al principio de la conferencia, pues cada vez que hacemos una meditación fijamos un antes y un después, cualquiera de las prácticas del conocimiento que hagamos, porque en cada práctica pues vamos vivenciando esos pequeños cambios, o sea, uno elimina así sea un detalle de un defecto psicológico, y cuando ya vea que no responde de la misma manera ante una situación igual o similar, pues ya empieza a adquirir esa fe consciente. Y entonces ya dice, no, pero entonces ahora le voy a dar más tiempo. No, es que ahora, o sea, si hace, por ejemplo, la meditación de Koanes y sintió por allá, aunque sea un poquito, por lo menos vio la lucecita por unos segundos. Si aunque sea sintió esa conexión interna, ya por allí le queda ese sabor trabajo donde dice, no, es que claro que sigo haciendo la práctica y todas las prácticas para llegar a experimentarlo completamente, para llegar a experimentar eso que es lo que estamos buscando al estar trabajando para desarrollar nuestra conciencia. Entonces allí sí se fija uno la meta mucho más clara y dice definitivamente sí, me voy con todas y por el precio mayor que es la autorrealización. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Agradeciéndole a todos los que participaron. Vamos a revisar si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Para las personas pues que quieran contactarnos a través del privado, aquí está el número de contacto. Incluso si quieren pues unirse al grupo de WhatsApp. Recordemos que transmitimos a través de la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y que las conferencias las guardamos o las resguardamos en el canal de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces, los que quieran seguirnos en Facebook o suscribirse en el canal de YouTube, pues aquí están nuestras redes sociales. Y la conferencia para el próximo miércoles estaremos viendo la conferencia número 37 de la fase A, que es práctica para el desdoblamiento astral, el saltico. Entonces aquí veremos otra técnica más efectiva o pues tan efectiva como la que hemos enseñado, que iniciamos en la conferencia número 3 del desdoblamiento astral. Acá tenemos otra para las personas que digan, bueno, es que no quiero hacer la mantralización, no es que no quiero hacerlo de esa manera, pues aquí vamos a enseñarles otra técnica que también pues es muy efectiva para que lleguemos a alcanzar lo que es el desdoblamiento astral consciente. Recordemos lo que les mencionaba hace un rato, que es muy importante cuando empezamos a experimentar. O sea, una vez que uno llega a tener un desdoblamiento astral consciente o empieza a tener por lo menos sueños lúcidos,
donde uno ve que ya se inicia ese contacto con nuestro ser, donde ya empiezan a mostrarnos defectos psicológicos, donde ya empezamos a ver que nos, incluso cuando hacemos algo mal, también nos los muestran a través del astral. Entonces ya allí vemos cómo empieza a haber una comunicación con nuestro ser interno. De esa manera es que se va adquiriendo ese sabor trabajo y por eso la importancia de la práctica, o sea, de cada una de las prácticas. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, déjenme revisar por acá. Eh, no vaya a ser que es que no las esté viendo, porque a veces no me salen en el teléfono, pero vamos a mirar acá en la página. No, no hay preguntas. Bueno, entonces, como siempre, bueno, desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.